Estoy en comunicación con el diputado boliviano Erwin Bazán. Erwin, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muy amable como siempre. Aló, ¿cómo estás? Hay muchos temas para tratar. Uno de ellos es que ustedes en una manifestación pacífica, muchos diputados de Cremo fueron víctimas de una persecución judicial por la toma del aeropuerto, por un perjuicio económico. ¿Nos puedes explicar de esta causa donde, entre otros, tú estás implicado? Bien, gracias. De verdad que es un gusto conversar con vos. Tenía pendiente esta conversación contigo y con tu audiencia que te sigue, que es mucha en Latinoamérica. A ver, estamos muy cerca de cumplir los 2 años, o ya hemos cumplido los 2 años de gestión del presidente Luis Arce. 2 años y medio, ¿Y la mitad del mandato. sí, qué nos deja este tiempo del presidente Arce? Nos deja crisis democrática y crisis económica, básicamente. Crisis democrática, justamente por la debilidad de las instituciones que han ido cooptando y copando de manera sistemática y permanente, por un sistema judicial que no es independiente. Y allí justamente se adscribe esta persecución política que estamos viviendo, que estoy viviendo yo también en primera persona y otros colegas, que está viviendo el líder de la Alianza Creemos y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra secuestrado en Chonchocoro, un penal de máxima seguridad a 4.600 metros de altura Se sobre puede el decir nivel que del la mar. persecución la están sufriendo los cruceños, porque cuando en el occidente reclaman, son manifestaciones pacíficas y hacen uso de su derecho. Cuando los cruceños reclaman, son terroristas, son golpistas. ¿Cómo se entiende esta doble vara del gobierno? Bueno, es un doble estándar para juzgar a la oposición democrática. El embudo es muy angosto y para juzgar a los correligionarios, evidentemente ahí hay un embudo muy ancho. Hay un doble estándar en la justicia que es, como digo, una socia del poder político de turno y que se convierte en un instrumento. Hay aquí una suerte de asociación delictuosa, asociación criminal, diría yo. ¿Entre quiénes? Entre policía, entre Ministerio Público, a la cabeza del fiscal general del Estado, Alan Chipa. y los jueces de las distintas jurisdicciones del país. Estos tres elementos, policía, Ministerio Público y jueces, conforman una suerte, una especie de asociación criminal para darle al movimiento al socialismo, el partido en función de gobierno, la herramienta perfecta para criminalizar a la oposición Se democrática en puede el decir que el país. gran problema son las elecciones judiciales a nivel popular, porque esto no pasa en ningún país de la región. Los jueces se eligen mediante concursos de antecedentes, de oposición. Incluso hay una ley muy interesante que están proponiendo ustedes como bancada de Queremos, que es una comisión técnica y meritocracia para que haya una mejor preselección de candidatos, porque a veces llega el más popular o el que más apoyo político tiene y no el más capaz profesionalmente. Y esto deriva en los problemas que tú antes narrabas. Sí, mira, en Bolivia desde 2009 se establece que eh, lo que antes era designación de autoridades judiciales hoy se hace mediante una elección por voto popular. Pero este es un sistema muy poco usado en el mundo y en Bolivia está dando muestras del por qué. Porque es que muchos países, la gran mayoría de los países, no adoptan un sistema de elección popular vía sufragio universal de las autoridades de justicia. Y como digo, el resultado y la muestra de por qué no es una vía usada por los distintos países en el mundo es justamente lo que está pasando en Bolivia, porque el sistema de elección democrática de las autoridades judiciales termina siendo un sistema absolutamente prebendalizado, cooptado y, en definitiva, partidizado. En Bolivia lo estamos viviendo con estas elecciones judiciales que deberían producirse en octubre próximo. Resulta que hay un partido que tiene mayoría en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, que es donde se va a evaluar a los candidatos y se va a elaborar la terna definitiva, la terna oficial que va a pugnar en elecciones populares. Pues este proceso está partidizado, es decir,
politizado. Eso es lo que nosotros no queremos, por eso hemos propuesto un proyecto de ley, un reglamento que tiene que ver justamente, como tú decías, con que se incluya la participación vinculante de una comisión técnica ciudadana formada por elementos meritorios de nuestra sociedad, colegios de profesionales, colegios de abogados, universidades, etcétera, etcétera, que nos garanticen a los bolivianos que hay, primero que nada, confianza en la comisión Recordemos que que va a las evaluar últimas los elecciones candidatos. judiciales mucha gente no fue a votar. Esto demuestra que hay un disconformismo ciudadano. Lo que ustedes dicen no es un capricho del partido Queremos, sino que es una demanda popular, que lo demostró la gente en el último proceso. Justamente, es decir, hay un proceso de 2011 y proceso de 2017, procesos donde las autoridades judiciales terminaron elegidas con bajísimos niveles de votación, un gran nivel de ausentismo. Por tanto, el gran problema de la justicia boliviana hoy, que siempre lo decimos, que es la falta de independencia, pero se traduce en una falta de confianza de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo puedes tener tú un sistema judicial que no tiene la legitimidad dada justamente por la confianza de la población? En Bolivia, el sistema judicial está haciendo cosas absolutamente ilegales, porque tuercen la norma a petición del partido de gobierno, pero además es un sistema judicial que tiene bajísimos niveles de confianza, es, yo diría, cero nivel de confianza de la población. Por tanto, ¿cómo le devolvemos la confianza al sistema judicial? ¿Y cómo comenzamos a hacer de a poco los cambios que necesita nuestro sistema judicial? Y Pues bueno, aparte esto nosotros atenta propusimos el contra la historia y la proyecto de tradición ley. del Poder Judicial, que siempre fue meritocrático y jerárquico, porque si no, con este criterio, entonces los generales del ejército que se elijan por voto popular, es atentar contra la Bueno, institucionalidad de la carrera judicial, lo que está sucediendo en Bolivia. por eso mismo decía, fíjate que en muy pocos países del mundo se adopta un sistema como el boliviano ¿En qué de países? elegir a tus autoridades judiciales. No, poquísimo. Vos tenés el caso concreto de Estados Unidos, pero que no es para todo el sistema judicial, es para justamente algunos jueces de la Suprema Corte. O sea, tenés situaciones excepcionales, porque en general, en los países democráticos del mundo, las autoridades judiciales son producto de lo que llamamos carrera judicial, de un sistema altamente meritocrático y profesional. O sea, Pero claro, en líneas pareciera generales lo que que está pasando es que políticos se convierten en magistrados. y en líneas generales está pasando también que llegan a ser altas autoridades judiciales aquellos que reciben el favor del partido de gobierno. Por tanto, llegan a ese cargo por un favor político. Por eso decía yo que el sistema electoral de autoridades judiciales termina convirtiéndose en un sistema prebendalizado, partidizado, politizado. Y eso es lo que hoy por hoy le está haciendo muchísimo daño a la justicia en Bolivia. ¿Cómo revertimos eso? Dentro de los márgenes que nos permite hoy la Constitución. ¿Es posible hacer algo dentro de estos márgenes? Sí, es posible, nosotros lo sostenemos. Y nuestro proyecto de ley dice que se conforme una comisión meritocrática, ciudadana, profesional, para que no sean los políticos los que califiquen a las autoridades judiciales, sino que sean una comisión meritocrática y profesional. De esta manera, creemos nosotros que le vamos a devolver un poquito de la confianza que necesitan los candidatos y vamos a empezar a hacer cambios Una sustanciales. de las cosas que también ustedes tendrían que modificar en la legislación, en Perú los colegios profesionales tienen la prerrogativa de iniciativa parlamentaria. Sería interesante que el Colegio Profesional de Abogados de Santa Cruz o de cualquier departamento también tenga esta potestad que hay en Perú. Lamentablemente en Bolivia no la hay. Lo que pasa es que Perú tiene un poco más de institucionalidad, digamos que ha cuidado más la institucionalidad de su sistema democrático. En el caso boliviano, la institucionalidad democrática está muy venida a menos, pero es parte de un plan, digamos, diseñado para poder llegar a los niveles de totalitarismo y autocracia que vivimos hoy en día en Bolivia. Bolivia está muy cerca, y lo digo con muchísimo pesar, pero también con el compromiso de hacer nuestros mejores esfuerzos para evitar que lleguemos a los niveles de Nicaragua. Bolivia está muy cerca de convertirse en una Nicaragua con un Hay que nivel decir la gravísimo de verdad, Bolivia para mí autoritarismo. está cerca de convertirse en Argentina. La crisis
económica que hay, que un banco le haya confiscado los ahorros en dólares a los bolivianos, aquí ocurrió en el 2001. Quizás ustedes por respeto a la hermandad boliviana-argentina no lo dicen, pero el gran problema de Bolivia es parecerse a Argentina, con estos grandes niveles de inflación, y el peso argentino no lo reciben en ningún lado, y lamentablemente el peso boliviano prácticamente tampoco. No, mira, no se trata de ocultar la realidad. En realidad, la comparación que tú haces está más ligada al ámbito económico. Así es. Yo, la comparación que hacía con Nicaragua está más ligada al plano político y democrático. Y sostengo, Bolivia está muy cerca de convertirse en Nicaragua. Y por supuesto, reitero, me refiero al plano político y económico. Mira la cantidad de presos políticos que hay en Nicaragua, que han tenido a través de un plan muy finamente diseñado, que han La tenido persecución a la que salir del iglesia, país, por suerte. que está preso Monseñor Rolando Álvarez, y en Bolivia tres obispos lo citaron a declarar: a Arana, a Pessoa y a Centella. No sé Y en no qué quedó solo ese eso, el proceso. día de ayer el Procurador General del Estado señaló que se debe revisar la participación de la Iglesia en educación. Wilfredo Es decir, Chávez. lo que te quiero decir es que hay muchísima hazaña contra la Iglesia Católica y por supuesto nosotros en el marco del principio, que además es una conquista universal, el principio de la libertad religiosa, porque la libertad religiosa precede incluso a la libertad de expresión. Así es. Y por supuesto esto lo puedo debatir con quien fuera. La libertad religiosa es antes de la libertad de expresión, porque la libertad religiosa está muy ligada a la libertad de creer, a la libertad de pensamiento, y de la libertad de creer, de la libertad de pensamiento, posterior a esta deviene ya la libertad de expresión. Nosotros en el sistema democrático defendemos muchísimo la libertad de expresión, pero muchas veces se deja de lado la libertad religiosa porque creemos que vivimos en estados laicos y que esto es lo mejor. Yo estoy de acuerdo con el Estado laico en términos estrictamente de que la administración del Estado esté separada de la religión, pero esto no significa hacer laicismo, que es lo que vivimos en países como Argentina, como Bolivia, donde los gobernantes gobiernan en contra de los principios cristianos y los principios religiosos de la población mayoritariamente creyente. En el caso boliviano tenemos un 98% de la población boliviana que se confiesa creyente, que se confiesa algún credo religioso, no solo de la Iglesia Católica, que está en el orden del 75%, la Iglesia hermana evangélica o protestante está en el orden del 18%, y luego hay un otro margen por allí, pero en definitiva el 98% de los bolivianos confiesan tener algún credo religioso. Pero ¿qué es lo que tenemos en los gobernantes? Tenemos gobernantes que gobiernan incluso con legislaciones que están en contra de la propia confesionalidad religiosa del Hablando de pueblo, estos que es en temas, veo definitiva que ustedes donde reside la soberanía. sí, como bancada son muy sólidas, a diferencia del MAS, que hay muchos ateos, o de Comunidad Ciudadana, que hay un entrevero. Ustedes son cristianos, católicos, incluso presentaron, tú junto a la diputada Tatiana Áñez, el diputado Balti, presentaron que se conmemore el Día del Niño por Nacer, como ocurre en Perú, en Argentina y otros países, que es el 25 de marzo. Incluso hace poco la gobernación cruceña conmemora el Día de la Familia en diciembre. ¿Nos puedes comentar esto que es tan importante para la feligresía? Nosotros creemos que la vida y la familia son dos principios muy importantes de defender. Cuando conozcas Santa Cruz, no sé si te han invitado, cuando Espero conozcas conocer Santa Cruz, pronto. ¿ah? Espero conocer pronto. Pero también otro tema que después podemos hablar, ridículamente para entrar a Bolivia piden certificado de vacunación, hisopado, ni en Europa están pidiendo, en ningún país de la región, pero en Bolivia piden hasta barbijo para estar en el avión. No sé los criterios epidemiológicos del ministro Ausa, por eso lo entrevisté al senador Henry Montero, que es médico, como al senador de Comunidad Ciudadana Guillermo Seane. Realmente uno por ahí quiere ir a Bolivia, pero el mismo gobierno con estas trabas absurdas y burocráticas lo impiden. Sí, es correcto. Decía que defender los principios de la vida y la familia es
muy importante si queremos ser una sociedad verdaderamente sólida. Para nadie es desconocido que hemos heredado una tradición judeocristiana eh, y que estamos orgullosos de ella, en donde la familia es fundamental desde todos los puntos de vista, tanto porque en el caso del modelo cruceño, este es un elemento que quiero aportar, digamos, al análisis, no es nuevo para los conocedores, pero en general para la sociedad puede serlo. En el caso de la economía cruceña y del modelo productivo cruceño, muy pocos saben que es un modelo económico basado justamente en empresas familiares, en economías familiares. Por tanto, la importancia de la familia no es un tema aquí de hacer lírica, de hacer sentimentalismo, o es un tema Y aparte, exclusivamente como se religioso. dice, Es un la tema que tiene familia que es ver el con el núcleo cimiento mismo de básico de la la sociedad. sociedad, la primera escuela. Correcto, es un tema que tiene que ver con el cimiento básico de la sociedad, desde lo económico, como he dicho ya, como acabo de señalar, pero también con el tema de los valores. Me Así gusta es. mucho el concepto que tú usas, que es un principio, que es un concepto católico justamente de la Ahí activa el micrófono, por favor. Sí. la escuela, la familia como escuela. Entonces es muy importante defender la familia, defender la vida, porque implica precisamente defender un principio fundamental, que es el principio de la dignidad humana. No podemos pensar en hacer política o en hacer discursos si no defendemos desde los hechos concretos el principio de la dignidad humana, donde todos los seres humanos son importantes desde el momento mismo de la concepción. Por Y eso es también que esta hemos es otra llegado a contradicción que siempre digo, Arun. Digo, la izquierda de una manera muy correcta hablan de los derechos de los trabajadores. La derecha de una manera muy correcta hablan de los derechos a la propiedad. Pero si no hay vida, no hay ni trabajo ni propiedad. O sea, el derecho a la vida es fundamental. Y hay gente de derecha que no lo valora y la gente de izquierda que los ataca. O sea, el derecho a Lo que la vida pasa es tiene que que ser defendido por todos. Incluso a algunos malos legisladores quieren plantear el aborto en materia legislativa y la vida no se debate, la vida se defiende. O sea, está mal debatir esto. A ver, lo que pasa es que en el mundo hay un proceso de reingeniería de nuestra sociedad. En ingeniería tú sabes que un constructor, si quiere construir una casa, muchas veces opta por destruir los cimientos y volver a poner nuevos cimientos. Eso es lo que Lo está estás diciendo haciendo muy todo el lobby. diplomáticamente. Yo diría, hay un proceso lamentable de revolución mundial anticristiana donde tienden a atacar a la iglesia y a los valores cristianos. Lo que pasa es que no me dejaste terminar. Sí. Entonces, en este proceso de reingeniería, lo que están haciendo justamente es destruir todo lo que hemos heredado de la civilización judeocristiana. Destruir familia, destruir iglesia, destruir educación, o sea, destruir todos aquellos valores que cimientan nuestra sociedad. Y en ese proceso están haciendo un proceso de deconstrucción del lenguaje, de los valores de la familia, de la iglesia, todo lo quieren destruir todos nuestros cimientos La para volver lucha a de construir una género. sociedad. O sea, el famoso Correcto. feminismo es un machismo a la inversa. Es que el caballo de Troya es la ideología de género, Sí. justamente, que es una más de las herramientas que tiene todo este proceso globalista de reingeniería de nuestra sociedad. Evidentemente, nosotros seguimos las lecturas de Agustín Laje, que plenamente acertado lo vamos El a tener, 20 por se cierto, presenta te en Santa comento, Cruz, Agustín el Laje, 20 dicho de sea de mayo lo paso. vamos a tener, lo estamos trayendo, va a estar en el Estadio Ramón Tawich Aguilera, esperamos que venga muchísima gente, espero reunirme, ojalá que podamos tener una reunión un poco más pequeña con Agustín para planear justamente y revitalizar la lucha pro vida en Bolivia, que en lo personal creo que la hemos descuidado bastante, te lo digo como mea culpa personal, la hemos descuidado bastante, esto no quiere decir que no están aquí nuestros grupos pro vida como la Plataforma por la Vida y la Familia, de la cual me honro en decir soy fundador hace más de 10 años, está la Plataforma por la Vida y la Familia, están otros grupos pro vida de nuestros hermanos evangélicos, con quienes te diré, creo que somos ejemplo en Bolivia de un modelo de trabajo aunado entre católicos y evangélicos para defender los principios que son comunes, Así que es. son justamente los principios de la vida y la familia. Hemos trabajado codo a codo de una manera muy armónica durante 10 años en la Plataforma por la Vida y la Familia y hemos hecho grandes cosas que como son para la gloria del Señor, muchas veces la gente no las conoce y no importa. Lo importante es
lo que hemos podido evitar. Ya estuviera en Bolivia legalizado el aborto, fíjate, si es que no hubiéramos hecho ese apostolado de la Plataforma por la Vida y la Familia. En el día de ayer, diputados de Creemos, la proyectista fue la diputada Tatiana Áñez, hizo un proyecto muy interesante, que es que la línea aérea boliviana de aviación BOA en sus vuelos internacionales ofrezca gastronomía boliviana. Por ahí muchos piensan que es algo muy pequeño, que no sirve, pero realmente es importante, porque fomentar la gastronomía es fomentar el turismo, y el turismo es una industria sin chimenea, que sirve. Incluso la Asociación de Gastrónomos en Bolivia está a favor de este proyecto, y recordemos que el turismo es una fuente de ingreso de divisas cuando Bolivia está carente de dólares. ¿Qué nos puedes decir de esta iniciativa tan importante, por cierto? Sí, acompaño a la diputada Tatiana Áñez en el proyecto con la firma. Es un proyecto que lo ha presentado nuestra bancada y que por supuesto suscribimos plenamente, porque tiene que ver justamente con, no solo con el sector sin chimeneas de la economía, sino con la reactivación económica real, Así es. porque el gobierno nacional ha planteado un supuesto plan de reactivación económica, pero la realidad es que se deja de lado justamente las bases de la economía en Bolivia, donde tú tienes que saber que casi el 80% de la economía en Bolivia es informal. Esto es terrible, lo decimos con vergüenza, no está bien, pero esta es la realidad. 80% de economía informal, y entonces, ¿cómo reactivamos verdaderamente la economía cuando tenés un supuesto incremento económico que se da el 1 de mayo, Día del Trabajador Boliviano, pero que no llega ni al 15% de los bolivianos? Entonces, ¿cómo reactivamos la economía? Apostando justamente por aquello que señala la diputada Tatiana, que es justamente en los microemprendedores, en los artesanos, para que lo que hacen, lo que es producto de su esfuerzo y de su trabajo, llegue pues, ¿por qué no? Digamos, Hablando de la familia, la mayoría es economía familiar, quizás no tienen empleados, pero es una familia que trabaja en el emprendimiento gastronómico. También es una forma Mira, de los fomentar que a la hacen familia horneados boliviana. típicos, los que hacen horneados típicos, los que hacen textiles típicos, que son nuestros artesanos, son familias Así es. íntegras que viven de lo mismo. Pues necesitamos apoyar para que la economía pequeña de estas familias encuentre mercados. Entonces, si tú tienes líneas aéreas que además viajan a destinos internacionales y pueden vender, digamos, porque la cultura, ¿cómo se vende? Se vende por los signos exteriores que son propios de la actividad cotidiana de los pueblos, es decir, se vende por su comida, el turismo de los países se vende por su comida, se vende por sus textiles, se vende por sus productos, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea se enmarca el proyecto de la diputada Tatiana, que tiene que ver con vender con mucho orgullo aquello que tenemos que es producto de nuestra cultura, Posicionar en la el marca caso Bolivia, como oriental, hizo que el son los Perú con la horneados marca típicos, Perú, los ustedes textiles, tienen que hacer etcétera, la marca etcétera. Bolivia. ¿Cómo? Como hizo Perú, que posicionó el turismo, la gastronomía, la cultura como marca Perú, ustedes tienen que hacer lo mismo como marca Bolivia. Y que la gente visite Correcto, Bolivia. Pero si hay eso es lo restricciones que... absurdas, pero certificado y hisopado, esto genera desincentivo al turismo. Por eso lo comprometía el senador, el doctor Montero va a hacer una minuta de comunicaciones hacia el ministro Ausa. Ojalá que ustedes también acompañen esta iniciativa, porque realmente estos impedimentos absurdos perjudican al turismo, y el turismo es una industria que puede servir para mejorar o por lo menos paliar un poco la crisis económica que ustedes viven. Sí, mira, el doctor Montero ha presentado ya o está presentando a una minuta de comunicación dirigida al ministro de Educación, perdón, No, de salud, Salud, Jason Ausa. de Salud, sí, para justamente ocuparse de ese tema. Evidentemente, pero hay también situaciones políticas allí de este tipo de restricciones que ciertamente son absurdas, pero completamente. Mucho más si tomas en cuenta que un par de días atrás ya se derogó el decreto denominado de la pandemia en Y según Bolivia, la que Organización Mundial de estableció, la Salud, sí. sí, que estableció una serie de restricciones que hoy por hoy ya no tienen sentido, no tienen sentido en lo absoluto.
Y bueno, yo espero que también se dejen de lado estas restricciones absurdas y que podamos verdaderamente permitir a los connacionales y no connacionales que puedan llegar a nuestro país. Esto es parte de la reactivación económica también. Realmente hay muchísimos temas para tratar. Sé que la bancada Creemos está trabajando denodadamente por varios temas, así que espero entrevistarte más seguido. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio para conversar. De verdad, son muchísimos temas y estamos aquí. Lo que más nos preocupa a los bolivianos es la calidad de nuestra democracia y la crisis económica a la que nos estamos enfrentando, y la respuesta del gobierno simplemente es esconder la crisis económica y la crisis democrática. Esconden la cabeza como un avestruz, pero bueno, tenemos que hacer nuestro trabajo y ojalá podamos salir de esta. Y hay que recordar que Bolivia es más grande que su problema. Muchas gracias.